lo ven en la emergencia, pero usualmente no lo van a ver intrahospitalario. Ven ahí algunos pacientes en el Roosevelt, pero usualmente miran pacientes más graves y por eso estos pacientes usualmente van a casa. Vamos a ver primero el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae, básicamente el cuadro más frecuente es la traqueobronquitis y el más importante es la neumonía típica. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho paciente que cursa con tos cruposa que uno debe de pensar en que puede tener un micoplasma. Puede tener obviamente alergia, puede ser solo un croup, pero uno debe pensar que puede estar infectado por micoplasma y hacerle exámenes o principalmente si no mejoran o si lo presentan a repetición. La edad más frecuente es entre 5 y 15 años. Eso es lo que nos han enseñado siempre, pero realmente se puede dar a cualquier edad. Puede ser desde pequeños hasta adultos, ¿verdad? Usualmente nos afecta a prácticamente todas las edades, ¿verdad? Es más frecuente entre los 5 y los 15 años, pero se puede dar a cualquier edad. En niños hospitalizados, básicamente un 16% de las neumonías entre niños entre 5 y 9 años son por micoplasma. Y en los niños entre 10 y 17 años, un 23% de los niños ingresados por neumonía cursan con infección por micoplasma. Como vamos a ver más adelante, incluso las infecciones por micoplasma pueden causar derrames pleurales que son pequeños, pero eso no, si tienen un paciente con micoplasma y derrame, pero es un derrame significativo, no deben de confiarse. Ese derrame importante probablemente no es solo causado por micoplasma y tiene otro germen asociado. Puede llegar a producir hasta un 40% de las neumonías comunitarias, que pueden ser por micoplasma, y usualmente no varía con las estaciones. Puede ser un poquito más frecuente en verano y otoño, pero usualmente no es una diferencia significativa. Puede producirse en cualquier época del año. Su transmisión es básicamente de persona a persona, penetra por la vía aérea, por eso se da principalmente en lugares cerrados, cines o en las aulas de clase. El periodo de incubación es un poco amplio, entre 4 y 23 días, y son bacterias que son sumamente pequeñas y tienen capacidad de división autónoma y vida libre. El micoplasma básicamente pertenece a la familia Mycoplasmacetae de la clase Muliculis, que significa piel blanda. Son bacterias que tienen una piel blanda y de esa pared celular blanda condiciona muchas de sus características. Su polimorfismo, el que no se tiñan a la tinción de Gram, su resistencia a los antibióticos beta-lactámicos y tienen una elevada sensibilidad a los cambios de pH, de temperatura y de tensión osmótica. Su patogenicidad es exclusivamente humana y se adhiere a las células epiteliales respiratorias a través de proteínas de su organela terminal. La proteína P1 es una adhesina que es la que juega un papel muy importante en la patogenia del micoplasma, ya que es la que principalmente al adherirse a la pared de la mucosa respiratoria produce los anticuerpos que dan la respuesta inmunitaria del huésped. También produce peróxidos que alteran el movimiento ciliar y el daño a las células. Por eso es que son pacientes que usualmente acumulan muchísima flema, que cuando uno los evalúa en clínica usualmente son pacientes que no tienen fiebre, pero que la queja principal de los papás es que llevan mucho tiempo tosiendo y cuando uno le pide favor al paciente que tosa, se escucha una tos bien flemosa. Algunas de sus proteínas de su membrana también producen citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 8, que además es una potente
quimiosina para neutrófilos, reclutamiento de células inflamatorias hacia las vías aéreas. Por eso es que son pacientes que semejan el asma, porque usualmente cursan también con broncoespasmo y en los rayos X hay usualmente atrapamiento aéreo. Esto es básicamente lo que ya les había mencionado, que esa inflamación da sintomatología de obstrucción de las vías respiratorias y por eso es que usualmente semeja el asma. Pueden persistir durante periodos variables en las vías respiratorias luego de una infección activa y es bien importante que también en el laboratorio usualmente el examen sigue saliendo positivo y por eso es que algunas veces el paciente llega y dice que ha tenido infecciones por micoplasma a repetición y eso usualmente no es así. Usualmente el paciente sigue saliendo positivo durante varios meses después de haber cursado con una infección. Ya mencionamos entre las manifestaciones, una de las principales es la traqueobronquitis, faringitis, conjuntivitis, meningitis, ¿verdad? Cursan usualmente con infección de oído asociada. Y la manifestación clásica, digamos, es la neumonía típica. Recuérdense que es una neumonía que usualmente hay una disociación en lo que ustedes van a encontrar en la clínica con lo que van a encontrar en la radiografía de tórax. Ya mencionamos en las manifestaciones más frecuentes la faringitis. Ya les dije que una tos gruposa, una tos ronca, los debe hacer pensar en una infección por germen atípico, principalmente ya como habíamos visto al inicio, en pacientes entre los 5 y los 15 años. Fiebre, tos de aspecto pertúsica. Pacientes, si son adolescentes, pueden causar también dolor torácico, principalmente por el atrapamiento aéreo, cefaleas, escalofríos, mialgias y artralgias. Es una infección que usualmente va asociada a dolor de las extremidades o de las articulaciones, refieren los pacientes. En algunos chicos, principalmente en los pequeños, da mucho malestar. Son como los papás refieren que están muy postrados. Cuando son menores de 5 años, usualmente va asociado a mucho enrojecimiento ocular, mucho moqueo como agüita, ¿verdad? Y lo que habíamos mencionado, los derrames pleurales que usualmente son pequeños, ¿verdad? Hasta en un 25% de hallazgo en los rayos X de los pacientes con micoplasma. Es un paciente con una infección por micoplasma. En la radiografía AP ven el infiltrado apical y paracardíaco derecho, y en la lateral ven cómo tiene un componente atelectático en la radiografía lateral. Si ponen atención en las radiografías, ven también cómo los diafragmas están un poco aplanados, eso es por la hiperinsuflación pulmonar, y en la placa lateral ven cómo el corazón no pega completamente atrás del esternón. Aquí hay otra radiografía en la cual en la radiografía P se mira el infiltrado, en este caso es más en lóbulos inferiores y medio derecho, y ven igual en la radiografía lateral el infiltrado ya más denso con componente atelectático. Aquí hay otra radiografía donde también vemos en la placa lateral como tiene también un componente atelectático, ¿verdad? Eso es por la cantidad de flema que producen. Ven como también las placas se miran bien hiperinsufladas, de nuevo en la lateral, detrás del esternón se mira
la imagen negra de la acumulación de aire, y ven cómo en la AP también se mira así el diafragma aplanado. Aquí hay otra radiografía en la del lado derecho de ustedes. Ven cómo tiene un infiltrado apical, ¿verdad? De consolidación. Aquí no contamos con la lateral, pero ese tiene también un componente atelectático que es el que da esa imagen. Esta es una tomografía de otro paciente y ven cómo se miran los infiltrados a nivel apical. Es un infiltrado tenue, también causado por micoplasma. ¿Cuáles son las manifestaciones extrarrespiratorias? El micoplasma se caracteriza también por dar mucha sintomatología extrarrespiratoria, que algunas veces no le ponemos atención, y todo esto es causado básicamente por la producción de citoquinas proinflamatorias. Y uno de los órganos más afectados es el sistema nervioso central. Del 6 a 7% de los pacientes hospitalizados por neumonía por micoplasma tienen usualmente manifestaciones neurológicas. Pueden cursar con encefalitis, mielitis, neuritis óptica, muchísimo decaimiento, pueden tener ataxia, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, poliradiculopatías, parálisis de pares craneales o una meningitis aséptica. O sea que es un germen que debemos tenerle bastante respeto, y usualmente siempre tenerlo en mente que puede estar dándonos problemas. Tenemos también neuritis óptica, diplopia, confusión mental, psicosis aguda secundaria de encefalitis, neuropatía del plexo braquial o corioatetosis. Hay manifestaciones cardíacas también, miocarditis, endocarditis, pericarditis. Cuando ustedes lo sospechen y el paciente esté hospitalizado, siempre tienen que hacer una consulta a cardiología para que le haga un eco, ver que no haya derrame, y si hubiera alguna de estas manifestaciones, usualmente hay que agregar tratamiento de esteroides al tratamiento antibiótico para el micoplasma. Entre las manifestaciones musculoesqueléticas, ya habíamos mencionado las mialgias inespecíficas, artralgias, poliartropatías, artritis sépticas, principalmente pacientes con hipogamaglobulinemias. Entre las hematológicas, más frecuente en niños, la anemia hemolítica, puede haber anemia plásica, púrpura trombocitopénica trombótica, renales, glomerulonefritis aguda, fallo renal o nefritis túbulo-intersticial. Dermatológicas, exantema maculopapular, eritematoso y vesicular, eritema multiforme, exantemas ampollosos, mucositis aislada, síndrome de Stevens-Johnson. Aquí sí voy a detenerme un poco porque es una consulta bastante frecuente. Pacientes que consultan por urticarias, que las han achacado a alergia, que reciben tratamiento antialérgico y no mejoran, y cuando se le hacen los estudios, cuando ya la urticaria no ha respondido a los antialérgicos y tratamiento inicial usual, resulta que lo que tienen es micoplasma. Me acaba de pasar la semana pasada con un colega médico. El que tenía los síntomas era el médico. Llevaba 2 meses con picazón en el cuerpo, urticaria pequeña, ¿verdad? Se iba, se venía, pero mucho prurito. Lo habían ya evaluado otros colegas, estaba tomando antialérgico y esteroide. El esteroide se le habían ido bajando en la dosis, pero ya llevaba casi 2 meses con el mismo, no mejoraba.
me preguntó en un pasillo, le dije, mira, mejor estudiate si no te han hecho estudios, y salió micoplasma positivo. Ya lleva una semana de tratamiento y ya está sin picazón y desapareció las lesiones urticariformes. O sea que eso lo van a ver bastante frecuente y deben de sospecharlo siempre cuando el paciente presenta urticarias a repetición y no responde como usualmente uno espera cuando es por alergia a algún alimento. Oculares pueden cursar con conjuntivitis, uveitis anterior, neuropatía óptica y retinitis. Pueden haber hemorragias retinianas, iritis, edema de la papila con o sin alteración permanente de la visión. Aquí no me voy a detener mucho en el diagnóstico. Actualmente ya contamos con los famosos hisopados respiratorios. Dentro de los hisopados se incluye el micoplasma y si no los anticuerpos para micoplasma IgG e IgM, que son los que normalmente se realizan. El tratamiento básicamente es con macrólidos, ¿verdad? También en los adultos pues pueden tomar tetraciclinas o fluoroquinolonas, pero en los niños usualmente es un macrólido el tratamiento de elección. Cuando hay síntomas neurológicos, usualmente doxiciclina, corticoides a dosis elevadas para ayudar al tratamiento, y los macrólidos no penetran el sistema nervioso central. Pero acuérdense que no es porque el germen esté en el sistema nervioso central, sino es por las citoquinas que produjo el germen, que se producen todos los efectos y manifestaciones extra pulmonares. Aparte del micoplasma, los demás gérmenes atípicos que también nos pueden dar sintomatología semejante, la clamidia pneumoniae, legionela, la bordetella pertussis, la bordetella parapertussis y clamidia psittaci. Básicamente, las manifestaciones respiratorias van a ser bastante semejantes, así que siempre deben de tener en cuenta que no es solo micoplasma lo que puede haber como germen atípico, sino que hay otras alternativas. Vamos a detenernos ahora o vamos a revisar un poco las que son las infecciones respiratorias virales. Son el pan nuestro de cada día ahora en la práctica privada. Igual me imagino es en la emergencia para ustedes o en la consulta externa. Cada vez las mamás llegan a la consulta preguntando qué le dan a sus hijos para fortalecerlos de las vías respiratorias, qué hacen para que dejen de enfermarse ahora que van al ciclo escolar, y todo esto ha incrementado drásticamente después de la pandemia. ¿Cuáles son las posibles etiologías? Ustedes ven múltiples artículos, ¿verdad?, sobre el incremento de las infecciones respiratorias y cuáles pueden ser las posibles causas, cómo actuar, qué hacer, ¿verdad? Las mamás llegan con un montón de listas y recetas de todo lo que les han dejado para fortalecer el sistema inmune, y los chicos siguen infectándose. Las posibles causas es la brecha de inmunidad que se creó durante los 2 años de encierro. Son una generación de chicos que no estuvieron expuestos a toda la contaminación escolar, no pudieron crear su inmunidad correspondiente y básicamente se saltearon una temporada de ciclos del virus sincitial respiratorio, influenza, ¿verdad? No solo el encierro nos evitó el COVID, sino que nos evitó
muchísimas otras enfermedades respiratorias. Esos 2 años casi no vimos sincitial respiratorio, prácticamente no vimos influenza, ni siquiera veíamos catarritos, o sea que prácticamente fue como un bloqueo a su inmunidad, ¿verdad? No se expusieron, no estuvieron expuestos, ¿verdad? Y esa es una de las principales causas que se atribuye el que ahora han estado resurgiendo de nuevo, y entonces se siente como que tenemos más casos que antes. Puede ser que tengamos un poco más de antes o simplemente ya nos habíamos acostumbrado a no verlos y ahora pues estamos viendo de nuevo, con la excepción que obviamente van a haber más casos porque se juntaron como 3 años de chicos que no habían estado expuestos y hasta ahorita están creando su inmunidad exponiéndose a estos virus. No era lo mismo que los viéramos a una generación de año por año infectándose, a que ahora veamos 3 años juntos de población infectándose. Vamos a ver inicialmente el virus sincitial respiratorio. Voy a darles solo generalidades. Ustedes pueden leer todo lo que produce cada uno de ellos. Hay incluso libros completos que hablan solo sobre el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es básicamente un virus RNA clasificado como neumovirus de la familia Paramyxoviridae, subgrupos A y B. Es la causa más común de bronquiolitis y neumonía en niños menores de 1 año. No a un mayor riesgo si han sido prematuros, ¿verdad? Los chiquitos menores de 1 año y que han sido prematuros y les da virus sincitial respiratorio, el chance de que ameriten tratamiento intrahospitalario es sumamente alto. Y su sintomatología inicia más o menos entre 4 y 6 días después de haberse infectado, ¿verdad? Algunos van a encontrar en la literatura entre 2 y 8 días, es el periodo de incubación. O sea que en promedio entre 4 y 6 días. Con estos 2 años que hubo de encierro, también se ha incrementado muchísimo la incidencia en la población adulta, ¿verdad? Recién se empezó a salir de la pandemia y los médicos de adultos decían nunca había tenido que ingresar un adulto con virus sincitial respiratorio, y se veía en los hospitales adultos ingresados por virus sincitial respiratorio porque realmente les daba mucha dificultad para respirar. Los síntomas: nariz congestionada, apetito reducido, tos, estornudos, fiebre, sibilancias, dolor de cabeza. Los niños pequeños, cuando usualmente uno los evalúa la primera vez, principalmente si son padres primerizos, usualmente llegan tempranamente a la consulta y ustedes van a saber que tienen un proceso viral, van a hacer como que fuera un catarrito, pero lo importante es que le expliquen a los papás que pudiera tratarse de un virus sincitial respiratorio, principalmente si estamos en la época que es más frecuente, noviembre, diciembre, enero, febrero, y que puede irse complicando. Es bien frecuente que le den poca importancia y le den el plan educacional diciéndoles que es un catarrito, que es un proceso viral simple y que ya le va a pasar o que no tiene nada. Eso no es cierto, no es que no tenga nada, es que probablemente puede pasar en casa con tratamiento sintomático, pero tienen que saber los riesgos o detectar los padres si los síntomas empeoran, porque es bien frecuente que cuando llegan ya de nuevo a la consulta, ya llegan tardíamente y por eso hay que hospitalizarlos y nos dicen, es que me dijeron que no tenía nada. No es que no tenga nada, el tener una infección viral no es que no tenga nada, ¿verdad? Es que probablemente lo están viendo en su fase inicial de sintomatología, lo vean muy estable, pero en 2 días esté muchísimo peor. Entonces deben dar un buen plan educacional a los padres.
En los recién nacidos, usualmente el motivo de consulta es porque tienen poco apetito, están muy irritables y los notan con mucho menos actividad de la que tienen normalmente. Y posteriormente, pues ya los notan con dificultad para respirar o que están respirando más rápido. Ahora con el advenimiento de la tecnología, que rápido mandan un video y todo, pues es mucho más fácil porque ya uno los guía. Si les mandan un video con el chiquito completamente cubierto, tapado, colchas, pues ustedes deben de decirle que se los descubran, que les suban la playera o que le quiten el body y ustedes ven realmente cómo está respirando. Actualmente ya hay vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Inicialmente, y bueno, y se sigue usando todavía, cuando se le pone a los recién nacidos prematuros, para prevenir que no se infecten en los primeros meses y es la que se utilizaba, se repite cada mes, 2 o 3 dosis, mientras el chiquito crece un poco y ya es capaz de soportar la infección. Actualmente estas vacunas que les pongo acá ya fueron aprobadas por la FDA para tratar de proteger a la población adulta y de esta forma proteger a los niños. Arexvy de GlaxoSmithKline está aprobada para pacientes mayores de 60 años para proteger a la población adulta y Abrysvo de Pfizer está autorizada ya para utilizar en las madres embarazadas y que el feto al nacer venga ya con cierta protección que le evite enfermarse ya durante el primer año de vida. Y hay otra vacuna, Nirsevimab, que es específicamente para niños, ¿verdad? No están aún disponibles en Guatemala, en otros países están ya disponibles, pero tampoco estuvieron disponibles como la cantidad que se necesita y por eso es que es frecuente que no esté todavía disponible en todos los lugares y que en otros lugares se haya agotado. Se supone que ya probablemente durante este año o el próximo año ya la producción sea la necesaria para poder cubrir a toda la población. Estos son algunos rayos X de los pacientes con virus sincitial respiratorio. Ven como igual una de las características es la hiperinsuflación pulmonar y ven en una de las placas, la que está al lado izquierdo de uno, un infiltrado, un consolidado basal en el lóbulo inferior izquierdo, ¿verdad? Que es una neumonía viral, pero se comporta como que fuera también un proceso bacteriano. O muchas veces va el sincitial y está además de sobreinfectada. Este es como un infiltrado apical, ¿verdad? En el lado derecho, un infiltrado atelectático. El metaneumovirus fue identificado inicialmente en el año 2001 por Van der Hoeven y colaboradores, es de la orden de los mononegavirales, familia Paramyxoviridae. ¿Por qué les traje esto? Porque si ustedes ven en la diapositiva que les puse del virus sincitial respiratorio, también es de una familia Paramyxoviridae, y eso hace que el metaneumovirus pueda ser tan agresivo como el virus sincitial respiratorio. El año pasado estuvimos viendo mucho paciente que se le detectaba metaneumovirus, llegaba como una sintomatología clásica de un virus y a los 2-3 días se deterioraban y cuando uno hacía otra placa de control, lo que tenían era una neumonía consolidada, ¿verdad? Se comportó sumamente agresivo, vimos pacientes muy delicados, no llegaban a cuidados intensivos y iniciábamos tempranamente el tratamiento, pero sí vimos neumonías bien agresivas por metaneumovirus.
¿verdad? Entonces son virus que debemos tenerles muchísimo respeto y, como les dije, un buen plan educacional a los padres. Que tengan un virus no es que no tengan nada. Eso es lo que las familias creen, ¿verdad? Acuérdense que todavía existe antes la creencia, o cuando decían los abuelitos, es un virus, todo le echan la culpa a los virus, ¿verdad? Pero realmente el virus hay que tenerle muchísimo respeto y usualmente dan una sintomatología mucho más prolongada que una infección bacteriana. Usualmente son sintomatologías de 2 meses de duración. Su distribución es mundial, tiene una mayor frecuencia en los niños menores de 5 años y es muy usual que el metaneumovirus vaya como coinfección. O sea, son chiquitos que tienen usualmente adenovirus y metaneumovirus, sincitial y metaneumovirus, o influenza A o B y metaneumovirus, o gracias a Dios ya no hemos visto sarampión, pero pacientes con sarampión que pueden estar coinfectados con metaneumovirus. Este es un paciente con metaneumovirus, ven cómo tiene un infiltrado bilateral, ¿verdad? Y un poquito de atrapamiento aéreo, de hiperinsuflación pulmonar. Ven como el lado derecho basal ya está con un infiltrado alveolar, ya iniciando con tendencia a la consolidación. Esta es una tomografía de un paciente también con metaneumovirus. Ven un infiltrado bilateral. Acuérdense que cuando ustedes hacen una tomografía, usualmente van a ver cambios mucho antes de los que están viendo en los rayos X de tórax, y por eso a veces la tomografía se mira mucho más aparatoso. Hay un infiltrado basal bilateral ya consolidado. Y luego tenemos el adenovirus. El primer aislamiento del adenovirus fue en 1953 y no fue hasta 1975 en que se describieron la existencia de adenovirus entéricos 40 y 41. Básicamente es de la familia Adenoviridae, del griego adenos, y eso es porque fue descrito por primera vez en tejido adenoideo. Estudiaron pacientes que eran sometidos a amigdalectomía y adenoidectomía y vieron que tenían ciertos cambios característicos todos los pacientes, y luego ya aislaron que lo que se trataba era de un adenovirus que producía los cambios, y por eso fue en el primer tejido en que se describió. Es un virus ADN y las infecciones por adenovirus representan un 2 a un 5% de las infecciones respiratorias, pero en los niños puede llegar hasta el 24%. Las infecciones respiratorias en niños, el adenovirus puede ser hasta un 2 a 24%. Hay 51 tipos de adenovirus. Su periodo de incubación es de 5 a 8 días y los tipos que presentan usualmente infecciones respiratorias bajas o neumonías virales es el 1, 2, 5 y 6. El adenovirus serotipos 1, 2, 5 y 6 son los que usualmente nos dan las neumonías por adenovirus. Es interesante que el adenovirus puede ser una infección puramente gripal, puede ser autolimitada, durar poco tiempo, o puede ser una infección viral, como ya escribimos con el metaneumovirus y el sincitial, una infección agresiva con mucha sintomatología, ¿verdad? Igual faringitis, traqueitis, ¿verdad? Y neumonía, síndrome coqueluchoides, y el síndrome coqueluchoide lo producen principalmente los adenovirus 1, 2, 3, 5, 12 y 19. Y los mayormente afectados o con mayor sintomatología son los menores de 36 meses, o sea, en los 3 primeros años de vida. Y los casos más graves de adenovirus son los tipos 3, 7 y 21 los que los causan. Los virus
adenovirus 3, 7 y 21 son los que nos producen los casos más graves. Este es otro rayos X de un paciente con adenovirus, con un poquito de infiltrado paracardíaco derecho, más hacia apical, y un poquito igual del lado izquierdo también yéndose hacia apical. Esta es una neumonía telectática por adenovirus paracardíaca basal derecha. Un poquito de infiltrado del lado izquierdo. Regresamos ahí, esto es todo. No toqué el virus influenza porque eso es una clase aparte, pero sí, para que ustedes revisen, les queda el virus para influenza 1, 2, 3 y 4, igual se los voy a evaluar. ¿Qué sintomatología produce el parainfluenza 1? ¿Cuál produce el parainfluenza 2? ¿Cuál produce el parainfluenza 3? ¿Cuál produce el parainfluenza 4? Uno de esos 4 es el que mayormente da tos cruposa, eso deben de saberlo porque lo vemos también muy frecuente en la práctica privada. Entonces deben de conocerlos. No sé si tienen alguna otra duda, preguntas. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Solo con una duda, una pregunta. ¿En qué momento, cuando tengamos a un paciente con un cuadro asmático, o hasta qué momento nosotros debemos sospechar o tomar en cuenta una coinfección, por ejemplo, con micoplasma? Usualmente el paciente asmático debe de responder rápido a su tratamiento de rescate, ¿verdad? Principalmente si el paciente no está recibiendo tratamiento de mantenimiento. Si el paciente no está recibiendo tratamiento de mantenimiento y le das un tratamiento de rescate adecuado, debe de responder rápidamente, ¿verdad? Y mejorar en los primeros días. Si el paciente tarda en mejorar, no responde como uno quisiera, usualmente es un paciente que uno debe pensar que puede estar sobreinfectado. Y la otra cosa que es muy frecuente es los pacientes que cuando llegan a la consulta ya llegan con historia de 4 o 6 semanas de que están tosiendo y que alguien les dijo que podía ser asma. Y cuando ustedes lo empiezan a preguntar en la historia, son pacientes que antes de esas 6 semanas estaban completamente sanos. Nunca habían tenido hiperreactividad bronquial, habían tenido procesos virales y no les había dado broncoespasmo. Eso les debe alertar a ustedes de que ese paciente probablemente no es asmático. Recuérdense, a ver, vamos a ver, te lo voy a seguir explicando, solo vamos a ver si alguien me dice por ahí, a ver, a Andrea Arriola, ¿cuáles son las 3 causas características que debe tener un paciente para pensar que tiene asma? Cuando tú entrevistas a los papás, ¿qué antecedentes les preguntas para ver si hay chance de que sea asma o no sea asma? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Podemos preguntar de lo del el IPA, si tiene como algún antecedente, si mamá o papá es asmático, si otro sería que si él ya había recibido algún tratamiento ya con como asmático, ¿verdad? El otro es si tiene como algún tipo, algún antecedente de eczema atópico o de rinitis. Y el otro es que se había presentado como algún cuadro de sibilancias. Okay, falta uno, vas bien. 1, antecedente familiar. 2, dermatitis atópica. Y les falta una. A ver, Cintia Castillo, ¿cuál es el otro? ¿Alergias alimentarias? Perfecto, específicamente a ¿A la proteína? de La leche de vaca.
del huevo. Alergia al huevo, alguno de los padres asmático y dermatitis atópica. Si tiene esos 3 antecedentes, casi seguro están ante un paciente asmático. O 2 de ellos. Esos son los principales que le deben de preguntar ustedes a los papás. Entonces, si tiene esos antecedentes, pues uno piensa que sí es asma. Y si no, como te decía, un paciente que no responde rápidamente al tratamiento de rescate, uno debe pensar que está sobreinfectado. Puede ser micoplasma, puede ser algún otro virus, o puede ser una infección bacteriana, o puede estar cursando con una sinusitis que es frecuente en los pacientes asmáticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les llame más? Acuérdense que ya ustedes están en el año en que van a tener que empezar a decidir hacia dónde quieren orientarse. Si quieren hacer práctica privada en el futuro, si quieren hacer práctica institucional, ¿verdad? Si quieren trabajar para una aseguradora, ¿verdad? Recuérdense que ahora el trabajo de las aseguradoras no es que vayan a estar en un escritorio en la aseguradora, sino van a estar en los centros de SIAM, ¿verdad? O alguno otro de esos dando consulta externa. Entonces, vayan orientándose y si vayan orientándose, vayan ya enfocándose a lo que tienen que ir preparándose para cuando estén en la práctica privada. Acuérdense que la práctica privada no van a ir a ver el 80% de lo que están haciendo intrahospitalario, eso es para la residencia. Pero cuando necesiten ver un paciente intensivo en lo privado, van a llamar al intensivista, ¿verdad? Entonces, vayan poniendo muchísima atención en lo que les va a servir en el futuro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, es un gusto. Me falta una plática más con ustedes, así que los veré de nuevo más adelante. Traten de revisar la plática antes, traten de leer antes del tema para que les sea más fácil